gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy, como algunas otras veces, he querido expresar mi opinión, mi pensamiento, mi análisis sobre lo que está ocurriendo en este momento y también, lógicamente, en estos 30 y tantos años de democracia. Por eso quiero dividir, es mi opinión, yo respeto todas las opiniones y las coincidencias y las discrepancias, por supuesto. En el primer bloque, van a ser 3 bloques de 8 minutos, 9 más o menos, me voy a referir a las asignaturas pendientes que tenemos en nuestros 30 años de democracia. En el segundo bloque quiero abordar un tema que tiene enorme significación, que está en el artículo primero de nuestra Constitución, en la del 53-60 y en la reforma en 1994, que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal de gobierno. Quiero hablar del federalismo. Ya explicaré que el federalismo no significa la simple puja por los recursos entre los ministros de Hacienda de las provincias con los secretarios de Hacienda o ministros de Economía de la Nación. Es mucho más amplio, tiene mucha mayor envergadura. Y en tercer lugar, quiero referirme a lo que está pasando en este fin de ciclo, cuando ya hay varios o bastantes candidatos o precandidatos a presidente de la Nación, cuando falta más de un año, prácticamente un año, para las elecciones del año que viene. En junio se vencen las alianzas del año que viene, por supuesto. En agosto se llevan a cabo las PASO y las elecciones son en octubre para elegir presidente y vice de la nación. Entonces, en este primer bloque voy a tocar o abordar el tema de las asignaturas pendientes en estos años de democracia. Y creo que son varios, lamentablemente. Y empezaría por decir que a fines de este ciclo, indudablemente, la política tiene una agenda y los ciudadanos tienen otra agenda. No coinciden de ninguna manera. Es decir, los políticos hemos fracasado un poco, o bastante, en interpretar las aspiraciones, las necesidades, las inquietudes, el bienestar general en definitiva. Y es así que en los distintos gobiernos han habido indudablemente problemas que provocaron que la gente no viva en la forma que las circunstancias requieren y como en justicia se merece. Tenemos que pensar en políticas públicas, en los seres humanos, en el prójimo. Y hoy quiero dar una noticia que me viene a reconfortar de alguna manera a los fracasos que hemos obtenido. Me he enterado y el jueves lo va a decir con mucha mayor amplitud de lo que estoy manifestando. Llegaron a un acuerdo el Ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires, que es el doctor Eugenio Semino, con la CTA que preside el señor Hugo Moyano, la CGT, perdón, la CTA que preside el señor Pablo Micheli, para darle al sector pasivo y a la gente el incremento que las circunstancias requieren, porque indudablemente
en todos estos años ha habido un déficit enorme, sobre todo para los 7.200.000 jubilados o que pertenecen a la clase pasiva, que han vivido en una forma rayana con la indignidad y con las necesidades más apremiantes. Por eso, ante esto que tiene que ver, que vemos que en este momento la desocupación se ha incrementado en un 7,5%. No hay 130.000, esto lo dice el INDEC, no lo estoy diciendo yo, 130.000 desempleados más, cuando ya la gente casi ni sale a buscar empleo porque las circunstancias le demuestran que es prácticamente imposible. Cuando los subocupados son el 9%, entonces la salud, la educación, la exclusión social, no la inclusión social, es lo que está vigente. Cuando éramos líderes en Latinoamérica, hoy estamos en esta situación. Y digo más, el sistema republicano no funciona como todos pretendemos. Y en estos años, no imputables solamente a esta etapa, yo me acuerdo que con coherencia y con transparencia hemos dicho muchas veces este tema. Y si ustedes me permiten, creo que la gente a veces también es sumamente complaciente con aquellos que eligen como sus mandatarios, por no exigirle rendición de cuenta de los actos que deben ir realizando. Por eso yo diría, si ustedes me permiten, yo fui un duro opositor al incremento del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuando de 5 se llevó a 9, porque dije que se iba a politizar la justicia y no era conveniente que se politice la justicia ni que se judicialice la política. Creo que tenemos que tener políticas públicas, proyecto de país, que en lo único que tenemos, a pesar de lo cual tenemos un profundo déficit energético, es el de los exsecretarios de Energía que han marcado rumbos en este aspecto. Tenemos también, ¿por qué no decirlo como asignatura pendiente?, la tremenda inflación que hemos tenido prácticamente en todo este tiempo. Tenemos un gasto público que está superando lo que ocurrió en toda la historia del país. Y hay otra cuestión que creo que es fundamental. Nos opusimos con mucho énfasis a la reforma de 1994, que tuvo algunas cuestiones positivas, pero que creo que más que reformar las constituciones hay que cumplirlas. Y digo, si me permiten, pronuncié 2 discursos para evitar la habilitación de la reforma cuando me tocó representar a mi provincia en el Senado de la Nación. El 8 de septiembre de 1993 y el 29 de diciembre de 1993. Voy a leer un solo párrafo del final, cuando decía que el bloque autonomista que representaba votará nuevamente, manteniendo su línea de pensamiento, por su oposición a la reforma de la Constitución Nacional. Mi provincia fue la única provincia que sobre 9 convencionales tuvo 5 en contra de la reforma, 5 sobre 4. Y un solo párrafo para demostrar que tenemos que tratar de ser coherentes y no tenemos que olvidarnos del pasado para enmendar nuestros errores, pero tenemos que pensar en el futuro
y no quedarnos en las luchas intestinas, en la confrontación, en el enfrentamiento, que no sirve para nada. Vayamos a las coincidencias, el entendimiento. Yo decía entonces, no reformemos esta sabia Constitución vigente, ni la condenemos a una muerte prematura. Reformemos el país, sus problemas, sus limitaciones, sus sectores marginados, la enquistada corrupción, procurando que los principios de la ética y las instituciones constituyan alguna vez un dogma para sus dirigentes. Y decía también que era esta la legítima necesidad y urgencia que impone la República para consolidar la paz interior y afianzar la justicia, y así evitar nuevas situaciones de conmoción, producto muchas veces por no tener presente que la frialdad de la razón tiende a sepultar el sentido humanista y solidario que paradójicamente constituye el fin último de toda la razón del Estado. Y digo ahora, antes de pasar al segundo bloque, que se refiere al federalismo, que creo que han quedado muchas cosas que no he podido mencionar teniendo en cuenta que el tiempo en televisión es sumamente tirano. Pasamos ahora al segundo bloque para hablar sobre el auténtico federalismo. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Dije que en el primer bloque, que en el segundo iba a referirme al federalismo. El federalismo que establece nuestra Constitución está escrito, pero no se ha practicado en muchos casos. Y este es otro problema, porque indudablemente el federalismo no significa solamente una ley de coparticipación federal, no significa la puja por los recursos, como decía, significa que los argentinos tengamos las mismas oportunidades, la igualdad ante la ley, y que no tengamos hijos y entenados, los que viven en los grandes centros o los que viven en las zonas periféricas. Y fíjense ustedes, un caso concreto de que no cumplimos con lo que dice la Constitución, que no cumplimos con el federalismo. No sé si este ejemplo es el mejor, pero digo lo siguiente: tenemos nuestra línea aérea que es Aerolíneas Argentinas. Para ir de cualquier lugar del país a alguna otra provincia argentina, tenemos que venir a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, por ejemplo, por venir de mi provincia e ir a Salta, tenemos que venir a Buenos Aires y de acá ir a Salta, ir a Jujuy, a La Pampa, ir a cualquier provincia argentina. Y todos somos argentinos. Y tenemos que esmerarnos que se crezca armónica y equilibradamente.
que tengamos las mismas oportunidades, como dije y lo reitero. Y también por qué a lo mejor no conviene, esta como propuesta, y lo dice la propia Constitución reformada en 1994. El artículo 124 dice con total claridad que se pueden conformar regiones para que de esta manera nosotros podamos fortalecer el interior y practicar sin ningún lugar a dudas un mayor federalismo. Y digo más, no hablé de un tema que preocupa a todo el mundo, que ocupa uno de los primeros lugares, que es una asignatura pendiente también, que es la pobreza, y que es también, ¿por qué no decirlo?, la falta de seguridad. Vivimos aterrados porque es una función indelegable del Estado a la cual le tenemos que dar la trascendencia y la importancia que esto requiere. Tenemos el problema del narcotráfico que se ha enquistado en el país y que se ha hecho que las mafias y los negocios y las cosas han llevado adelante. Y hablaba de las regiones y que las provincias las pueden crear. Y el artículo 124 dice: las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines, y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la nación con el conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Corresponde, por supuesto, a las provincias, y esto también es federalismo, el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Es decir que federalismo no es entonces una sola cosa, es el deseo, la aspiración, la obligación de bregar para que los 40 millones de argentinos tengan las mismas oportunidades, crezcan armónica y equilibradamente y tengan las mismas posibilidades si viven en La Quiaca que si viven en la ciudad de Buenos Aires. Ese es mi propósito. Vayamos ahora al tercer capítulo. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822 20400 bancociudad.com.ar. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. ¿Qué promocionan? Nada, vamos. ¿Hay algo gratis, Miromes? No hay nada. Más o menos. Va Diana. mejorando. ¿Sabés que yo le decía a Claudia que el flaco este debe ser la única persona en todo el shopping que recorrió más kilómetros que ella? Corrió más que el ¿Qué? flaco. Y no transpira, ¿eh? ¿Por qué voy a transpirar si pago todo con quiero? Estamos, como dije al comienzo, a un año de un proceso, de una elección, para elegir nada más ni nada menos que presidente y vice de la nación, para elegir legisladores nacionales, legisladores provinciales, gobernadores de provincia, salvo Corrientes y Santiago del Estero. Y creo que tenemos que reconocer una cuestión positiva
de la reforma de 1994, que es que se le haya otorgado rango constitucional a los partidos políticos. Pero eso es lo positivo. Y al lado está lo negativo, que es que los partidos políticos, en lugar de fortalecernos, estamos prácticamente en un estado de crisis. Practiquemos la democracia interna, practiquemos la defensa de las instituciones que están debilitadas, fortalezcámoslas, cumplamos con lo que nos dice la Constitución. Y creo en ese sentido que la gente está pretendiendo reformas fundamentales en ciertos aspectos. La reforma previsional a la cual me referí, la reforma también que hace a las cuestiones de lo que hablé del déficit energético, que tengamos reglas claras de juego, que tenemos buenas leyes pero no la practicamos ni la aplicamos, que el Congreso y el sistema republicano funcione, que por ejemplo el Consejo de la Magistratura Nacional hoy tiene 13 miembros y tiene 7 políticos de los 13 miembros, con lo cual hay mayoría del oficialismo. Y el rol que le compete al Consejo de la Magistratura es el de nombrar o dejar cesante a los jueces. Entonces creo, en definitiva, nombrar o remover jueces, para ser más preciso. Entonces creo que es un organismo, el artículo 114 lo dice, donde tiene que haber equilibrio y no mayoría de ningún gobierno. Y otro tema que yo propongo concretamente es que los argentinos tengamos coherencia y transparencia y que además de todo esto dejemos de lado el excesivo individualismo y dejemos de lado también el que viene un gobierno y echa por tierra todo lo que hizo el anterior, que puede haber cometido muchos errores, pero alguna cosa buena y positiva la habrá hecho. Que el rol que le asignemos al Estado, porque acabamos de un lado para el otro, o el Estado empresario o el Estado inexistente. Entonces tenemos que darle el rol que promueva el bienestar general, que se convierta en árbitro, que pueda regular la relación entre las distintas instituciones, entre los argentinos, para que no se transgredan las normas vigentes. Tenemos la obligación de terminar con este permanente enfrentamiento de todos contra todos. Tenemos que dejar de convertirnos creernos los dueños de la verdad. Tenemos la obligación de reconocer que cometemos errores todos y que tenemos que tener políticas públicas en educación, en salud, reinsertarnos en el mundo globalizado y competitivo y no habernos ido del mismo. En definitiva, queridos amigos, queridos televidentes, estudiemos los temas, analicémoslos en profundidad y lancémonos hacia este futuro proceso electoral con grandeza, con sinceridad, no improvisando, no olvidándonos de que la pobreza, la inseguridad, como dije antes, lo reitero porque es un problema dramático, porque la gente sale de su casa y no sabe si vuelve. Tenemos la obligación de tener políticas públicas y un proyecto de país que se puede basar en la Carta Magna, pero cumplámoslo a rajatabla. Busquemos el entendimiento, la unidad nacional, con grandeza, con sinceridad, con espíritu constructivo,
cumpliendo cada uno el rol que nos corresponde, con absoluta responsabilidad y convicción, hagamos primar el interés general por la pequeña cosa política de ser candidato y tratar de llegar de cualquier manera. Dejemos de discutir el pasado y pensemos con grandeza y conocimiento en el mediano y largo plazo. Terminemos con el populismo. Y reitero acá que las ideologías de izquierda y derecha no interesan. Lo que interesa es populismo, desterrarlo y que venza la República, el sistema republicano de gobierno. Ese es el espíritu, que Dios así lo quiera. Debatamos, analicemos y evaluemos los problemas. Esa es nuestra obligación y es nuestro compromiso. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.